Su padre era el coronel español que destruyó el gran templo azteca y masacró a su pueblo. Pero cuando ella, perdida y moribunda en la selva, cayó a los pies del último príncipe azteca sobreviviente, él tuvo que elegir entre la venganza que había jurado o la redención que su alma necesitaba. Nadie imaginó que la hija del asesino se convertiría en la salvadora de un imperio perdido, y que el guerrero que juró nunca amar a una española encontraría en ella el amor más puro que había existido jamás. En los salones dorados del Palacio Virreinal de la Ciudad de México, donde los candelabros de cristal importados de España reflejaban la arrogancia de un imperio que se creía invencible, vivía Isabela de Salazar, una joven de 24 años, cuyo nombre llevaba el peso de una sangre manchada por la conquista. Su cabello castaño caía en rizos suaves hasta su cintura, y sus ojos color avellana guardaban una tristeza que ninguna cantidad de lujos podía borrar. Era el año 1545, 24 años después de que su padre, el coronel Rodrigo de Salazar, hubiera participado en la caída de Tenochtitlan junto a Hernán Cortés. Las historias de su valor militar llenaban los salones de la nobleza española, pero Isabela conocía otra verdad. Había crecido escuchando a su padre hablar en sueños, gritando nombres en náhuatl, mientras revivía la masacre que había ordenado en el gran templo mayor. Isabela. La voz de su padre resonó en el comedor principal aquella mañana de octubre. He arreglado tu matrimonio con don Fernando de Aguirre. Es un hombre de 58 años, viudo, pero con vastas propiedades en Puebla. La boda será en 2 semanas. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Don Fernando era conocido por su crueldad con los indígenas que trabajaban en sus haciendas, y los rumores decían que sus 3 esposas anteriores habían muerto en circunstancias misteriosas. Isabela sintió que las paredes del palacio se cerraban sobre ella como una prisión dorada. «Padre», murmuró con voz temblorosa, «por favor, no me obligue a esto. Don Fernando es un hombre cruel, todos lo saben». El coronel Rodrigo de Salazar golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la vajilla de plata. «Silencio. No te he criado para que cuestiones mis decisiones. Este matrimonio consolidará nuestra posición en la Nueva España. Tu opinión no importa». Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad que una vez había sido Tenochtitlan, Isabela tomó la decisión más importante de su vida. Empacó un pequeño morral con pan, agua y el medallón de su madre fallecida. Esperó hasta que el palacio estuviera sumido en el silencio de la madrugada y escapó por la puerta de los sirvientes, adentrándose en la oscuridad hacia un destino desconocido. No tenía plan alguno, solo sabía que prefería morir libre en la selva que vivir como prisionera en un matrimonio que destruiría su alma. Caminó hacia el sur, guiándose por las estrellas que su madre le había enseñado a leer cuando era niña. Pero Isabela, criada en los lujos del palacio, no estaba preparada para la hostilidad de la naturaleza salvaje que había más allá de las murallas de la ciudad. En las montañas sagradas que los españoles no habían logrado conquistar completamente, donde los antiguos dioses aztecas aún susurraban entre las nieblas matutinas, vivía Cuauhtémoc, el último príncipe legítimo de la dinastía azteca. A los 30 años, su nombre significaba águila que desciende, y su presencia irradiaba la dignidad feroz de un linaje que se negaba a extinguirse. Su piel bronceada mostraba las cicatrices de incontables batallas contra los invasores españoles. Su cabello negro como la obsidiana caía hasta sus hombros, adornado con plumas de quetzal que proclamaban su estatus real. Sus ojos oscuros guardaban el dolor de haber presenciado la destrucción de su civilización cuando apenas era un niño de 9 años. Cuauhtémoc había estado presente aquella noche maldita de 1521 cuando su padre, el emperador Moctezuma II, fue asesinado durante la masacre del Templo Mayor.
Él había escuchado los gritos, había visto correr la sangre por las escalinatas sagradas, había olido el humo de los templos ardiendo, y entre todos los rostros españoles que plagaban sus pesadillas, uno destacaba con claridad brutal: el coronel Rodrigo de Salazar, el hombre que había dado la orden directa de ejecutar a su padre. Durante 24 años, Cuauhtémoc había vivido escondido en las montañas, reuniendo a los sobrevivientes de su pueblo y preservando las tradiciones ancestrales que los españoles intentaban borrar. Había jurado ante los antiguos dioses que algún día vengaría a su padre y restauraría el honor de su pueblo, pero el odio que alimentaba su corazón también lo consumía, volviéndolo cada vez más solitario, más amargado. Aquella mañana estaba cazando venado en el bosque cuando escuchó un sonido que no debería estar ahí. Una voz femenina murmurando en español, débil y desesperada. Sus instintos guerreros se activaron inmediatamente. Los españoles rara vez se aventuraban tan profundo en el territorio que su pueblo aún controlaba. Podía ser una trampa, una emboscada disfrazada. Se acercó sigilosamente, moviéndose entre los árboles con la gracia silenciosa de su animal totémico. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Al pie de un árbol ceiba sagrado, semiconsciente y temblando de fiebre, yacía una joven española vestida con ropas nobles, ahora desgarradas y sucias. Su piel estaba pálida por la enfermedad, sus labios agrietados por la deshidratación, y en su tobillo se veía claramente la hinchazón de una mordida de serpiente venenosa. El primer instinto de Cuauhtémoc fue alejarse. Era española, enemiga por nacimiento. Dejarla morir sería un pequeño acto de justicia por todo lo que su pueblo había sufrido. Pero cuando la joven abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de miedo y súplica silenciosa, algo en su interior se quebró. Había esperado ver la arrogancia típica de los españoles, el desprecio con el que su gente trataba a los indígenas. Pero en esos ojos color avellana solo vio dolor, vulnerabilidad y una humanidad innegable que lo obligó a reconocer algo que había tratado de negar durante años. No todos los enemigos son monstruos. Por favor, murmuró Isabela en español, apenas consciente. Ayúdame, no quiero morir sola. Cuauhtémoc cerró los ojos, luchando contra una batalla interna que amenazaba con desgarrarlo. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que dejara que la naturaleza cobrara otra víctima española. Pero su entrenamiento como tlatoani, como líder de su pueblo, le había enseñado que un verdadero gobernante protege a los indefensos, sin importar quiénes sean. Con un suspiro profundo que llevaba el peso de siglos de dolor, se arrodilló junto a ella. «No voy a hacerte daño», le dijo en español fluido, aprendido durante sus años observando a los conquistadores. «Pero necesito tratar esa mordida o morirás antes del amanecer». Isabela lo miró con ojos vidriosos por la fiebre. Por un momento, su mente febril transformó las plumas en su cabello en alas de ángel, y creyó que había muerto y un ser celestial había venido por ella. «¿Eres real?», murmuró antes de perder la conciencia completamente. Cuauhtémoc la cargó en sus brazos, sorprendiéndose por lo liviana que era. La llevó rápidamente a través del bosque hacia su refugio oculto, una cueva sagrada que había servido como templo menor antes de la conquista. Cada paso que daba sentía como una traición a la memoria de su padre, pero algo más fuerte que el odio lo impulsaba a seguir adelante. En la cueva trabajó con la eficiencia de alguien entrenado en el arte de la medicina herbal azteca. Extrajo el veneno de la herida, aplicó cataplasmas de hierbas sagradas y le dio de beber una infusión de corteza de sauce y pétalos de cempasúchil. Durante 3 días y 3 noches veló su sueño, alimentándola con caldos nutritivos cuando recuperaba momentos de conciencia, limpiando el sudor de su frente durante las fiebres. Y durante esos 3 días algo cambió en el corazón del príncipe azteca. Observándola luchar contra la muerte, escuchando. Cuando Isabela finalmente despertó completamente, el sol de la tarde se filtraba a través de la entrada de la cueva, creando patrones dorados en las paredes de piedra decoradas con antiguos glifos aztecas. Por un momento
No recordó dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Luego la memoria regresó en oleadas. La huida, la selva, el dolor ardiente en su tobillo y aquellos ojos oscuros mirándola con una intensidad que había penetrado hasta su alma. Se incorporó lentamente, sintiendo debilidad en todo su cuerpo, pero también notando que el dolor de la mordida había disminuido considerablemente. Su tobillo estaba cuidadosamente vendado con telas limpias y ungüentos que despedían un aroma herbal que no reconocía. Alguien la había cuidado con dedicación experta. «No te muevas demasiado rápido», dijo una voz profunda desde la entrada de la cueva. Isabela giró la cabeza y vio a Cuauhtémoc entrando con un cuenco de barro lleno de un líquido humeante. A la luz del día podía verlo con claridad por primera vez. Alto, fuerte, con rasgos que parecían tallados en piedra por los antiguos dioses. Las plumas de quetzal en su cabello brillaban con tonos azules y verdes, y alrededor de su cuello llevaba un collar de jade que indicaba nobleza. «Tú me salvaste», murmuró Isabela, su voz aún débil. «¿Por qué? Soy española, debes odiarme». Cuauhtémoc se acercó y le ofreció el cuenco. «Es caldo de pollo con hierbas curativas. Necesita recuperar fuerzas». Esperó hasta que ella tomó el cuenco antes de responder su pregunta. «No te conozco lo suficiente para odiarte. Odio lo que tu gente le ha hecho a la mía. Pero tú eres solo una mujer que estaba muriendo. Mi honor no me permitía abandonarte». Isabela bebió el caldo lentamente, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo debilitado. «¿Hablas español perfectamente? ¿Cómo?» «Aprendí observando y escuchando a tus compatriotas», respondió Cuauhtémoc con un tono que mezclaba amargura con pragmatismo. «Conoce a tu enemigo», dicen los sabios. He pasado años estudiando sus costumbres, su idioma, sus debilidades. «¿Y cuáles son nuestras debilidades?», preguntó Isabela, sorprendiéndose de su propia valentía al hacer esa pregunta. Cuauhtémoc la estudió con ojos penetrantes. La arrogancia, la codicia, la incapacidad de ver humanidad en quienes consideran inferiores. Hizo una pausa. «Pero tú pareces diferente. ¿Por qué estabas sola en la selva?». Isabela bajó la mirada hacia el cuenco vacío, sintiendo lágrimas amenazando con derramarse. «Huía de un matrimonio forzado. Mi padre me vendió a un hombre cruel viejo que ha enterrado a 3 esposas. Preferí morir libre que vivir como su prisionera». Las palabras resonaron en el corazón de Cuauhtémoc con una familiaridad dolorosa. Conocía demasiado bien lo que significaba ser tratado como propiedad, como un objeto sin voz ni voluntad. Durante años después de la conquista, los españoles habían esclavizado a su pueblo, quitándoles no solo sus tierras, sino su dignidad misma. «Entiendo esa lección», dijo finalmente, su voz suavizándose por primera vez. «La libertad es el don más sagrado. Muchos de mi pueblo prefirieron morir antes que vivir encadenados». Isabela levantó la vista, encontrando sus ojos. Por primera vez, realmente lo miró no como una amenaza o un salvaje como le habían enseñado, sino como un hombre con profundidad, dolor y honor. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes de medicina?». Cuauhtémoc vaciló. Cada instinto le decía que no revelara su verdadera identidad, que mantuviera distancia. Pero había algo en esta mujer, en su vulnerabilidad honesta y su valor al elegir libertad sobre seguridad, que lo hacía querer ser igualmente honesto. «Mi nombre es Cuauhtémoc. Significa águila que desciende en náhuatl. Fui entrenado desde niño en las artes de la guerra, la medicina y el liderazgo. Mi pueblo me considera su tlatoani, su líder». Se detuvo, midiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Y tú, española valiente, que prefiere la muerte a la sumisión, cómo te llamas?». «Isabela», respondió ella simplemente. Por alguna razón, no quiso dar su apellido. El nombre Salazar llevaba demasiado peso, demasiada sangre. Solo Isabela. Durante los días siguientes, mientras Isabela recuperaba sus fuerzas,
Se estableció una rutina extraña, pero sorprendentemente cómoda entre ellos. Cuauhtémoc salía temprano a cazar y recolectar, regresando con alimentos y hierbas medicinales. Isabela, incapaz aún de caminar mucho debido a su tobillo, pasaba los días explorando la cueva y las maravillas que contenía. Las paredes estaban cubiertas con glifos aztecas que contaban historias de dioses y héroes. Había un altar pequeño donde Cuauhtémoc mantenía ofrendas de copal y flores. Isabela encontró códices cuidadosamente preservados, libros de corteza de árbol pintados con escenas de la vida antes de la conquista. Era como descubrir un mundo entero que le habían enseñado a despreciar, pero que ahora la llenaba de asombro. «Esto es hermoso», murmuró una tarde mientras estudiaba un códice que mostraba el gran mercado de Tlatelolco en su esplendor. «En el palacio nos enseñaron que ustedes eran salvajes sin cultura». Cuauhtémoc, que estaba preparando la cena, se tensó visiblemente. La historia la escriben los vencedores, borran lo que no les conviene recordar. Se acercó y señaló las imágenes. Tenochtitlan era más grande y limpia que cualquier ciudad europea de su tiempo. Nuestros ingenieros construyeron acueductos, jardines flotantes, sistemas de drenaje que tu gente no entendía. Nuestros matemáticos calculaban el movimiento de las estrellas con precisión asombrosa. Isabela escuchó en silencio mientras Cuauhtémoc, con voz cargada de emoción contenida, le describía la magnificencia de la civilización que había perdido. Habló de las escuelas donde todos los niños, ricos y pobres, aprendían historia, matemáticas y arte. De los mercados donde miles de productos de tierras lejanas se intercambiaban. De los templos que tocaban el cielo, decorados con jade y oro. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela suavemente, aunque conocía la respuesta. Quería escucharla desde el otro lado de la historia. La expresión de Cuauhtémoc se ensombreció. «Llegaron los españoles con sus promesas de amistad y sus dioses de amor. Mi tatarabuelo Moctezuma los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles oro y refugio». Su voz se quebró ligeramente, y ellos respondieron con traición y masacre. Isabela sintió un peso aplastante en su pecho. «Lo siento», murmuró. «Siento lo que mi gente le hizo a la tuya». Cuauhtémoc la miró con sorpresa. En todos sus años, ningún español le había ofrecido disculpas. Ninguno había reconocido el dolor que habían causado. «Tú no tienes la culpa de los pecados de tus padres», dijo finalmente, «pero llevas su sangre, así como yo llevo la sangre de emperadores caídos». Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre ellos, una verdad no dicha colgaba en el aire. Estaban comenzando a importarle el uno al otro de maneras que ninguno se atrevía a admitir. El odio que Cuauhtémoc había alimentado durante años comenzaba a agrietarse, no por perdón fácil, sino por reconocimiento de humanidad compartida. E Isabela, quien había pasado su vida rodeada de españoles arrogantes que consideraban a los indígenas menos que humanos, descubría honor, sabiduría y dignidad en un hombre que supuestamente era su enemigo. 2 semanas habían pasado desde que Cuauhtémoc salvó a Isabela en la selva, y el tobillo de ella había sanado lo suficiente para que pudiera caminar sin dolor. Durante ese tiempo, algo profundo había florecido entre ambos, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, o si siquiera debían intentarlo. Cuauhtémoc le había enseñado a Isabela los secretos de la selva, qué plantas eran comestibles, cómo leer las señales del clima en el comportamiento de los animales, cómo moverse silenciosamente entre los árboles. Isabela, a su vez, compartió con él historias del mundo español que él solo conocía desde afuera. La música, la literatura, las tradiciones que no tenían nada que ver con conquista y violencia. Descubrieron que reían con las mismas cosas, que ambos amaban las mañanas cuando el sol pintaba el bosque de dorado, que los dos habían perdido a sus madres jóvenes y llevaban ese dolor como una herida que nunca cerró completamente. Cuauhtémoc talló una pequeña figura de águila en madera de cedro y se la regaló a Isabela.
Ella le enseñó una canción de cuna española que su madre le cantaba, y aunque Cuauhtémoc no entendía todas las palabras, la melodía lo conmovió hasta las lágrimas. Una tarde, mientras descansaban junto al río que corría cerca de la cueva, Isabela se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando su mente durante días. Cuauhtémoc, ¿qué hacemos ahora? No puedo volver a la ciudad. Probablemente mi padre me esté buscando y si me encuentra, no dejaré que te obliguen a ese matrimonio. Interrumpió Cuauhtémoc con fiereza. Si quieres, puedes quedarte aquí. Mi pueblo te aceptaría si yo lo pido. Isabela lo miró con ojos llenos de emoción. ¿Por qué harías eso por mí? Soy española, tu enemiga por nacimiento. Cuauhtémoc tomó su mano, un gesto que habría sido impensable semanas atrás, porque me has enseñado algo que había olvidado, que la venganza no sana heridas, solo las profundiza, porque cuando te miro no veo a una española, veo a Isabela, una mujer valiente que eligió libertad sobre oro, que escucha con respeto historias de un mundo que le enseñaron a despreciar, que ríe con sinceridad y llora con honestidad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. Yo también siento algo por ti que no debería sentir, algo que va contra todo lo que me enseñaron. Se acercó lentamente a él, pero mi corazón no entiende de guerras ni conquistas. Solo sabe que contigo me siento más viva de lo que jamás me he sentido. Cuauhtémoc la trajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso que selló un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante un cuarto de siglo. Era un beso que sabía a lágrimas y esperanza, a pasado doloroso y futuro incierto, a amor que desafiaba todas las reglas de su tiempo. Pero el destino tiene una manera cruel de interrumpir los momentos de felicidad perfecta. El sonido de cascos de caballos y voces españolas gritando órdenes militares llenó el aire. Cuauhtémoc e Isabela se separaron bruscamente, la realidad estrellándose contra ellos como una ola fría. «Busquen por todas partes», gritaba una voz que hizo que la sangre de Isabela se helara. Era la voz de su padre, el coronel Rodrigo de Salazar. «Mi hija está en algún lugar de estas montañas. No descansaremos hasta encontrarla». Cuauhtémoc tomó a Isabela de la mano y corrieron hacia la cueva. Su mente de guerrero ya estaba evaluando opciones. Podían huir más profundo en las montañas, pero Isabela no estaba preparada para la dureza de ese viaje. Podían esconderse en la cueva, pero si los soldados la encontraban, sería descubierta. Mientras empacaban provisiones apresuradamente, Isabela notó algo que nunca había visto antes: un cofre de madera tallada en un rincón de la cueva. En su prisa, Cuauhtémoc lo había dejado abierto, y dentro Isabela vio documentos, mapas y algo que la hizo detenerse en seco. Era un retrato pequeño pintado en papel de amate, mostrando a un hombre mayor con insignias de emperador azteca. El parecido con Cuauhtémoc era innegable, y al lado del retrato había un documento escrito en náhuatl y español, pero Isabela podía leer suficientes palabras para entender su significado. Era un decreto que nombraba a Cuauhtémoc como heredero legítimo del trono de Tenochtitlan. Eres un príncipe», murmuró Isabela, volviéndose hacia él con ojos llenos de asombro. «No solo un líder, eres realeza». Cuauhtémoc cerró los ojos, sabiendo que este momento llegaría eventualmente. «Soy el último de la línea directa de Moctezuma II. Mi padre era su hijo más joven». Hizo una pausa, su siguiente revelación pesando en su lengua como plomo fundido. «Tu padre, el coronel Rodrigo de Salazar, fue quien dio la orden de ejecutar a mi padre durante la masacre del Templo Mayor». El silencio que siguió fue tan profundo que ambos podían escuchar sus propios corazones rompiéndose. Isabela retrocedió, su rostro palideciendo hasta volverse casi transparente. «No, no puede ser». «Vi cómo mi padre caía», continuó Cuauhtémoc, su voz quebrándose a pesar de sus intentos por mantener la compostura. «Tenía 9 años. Estaba escondido detrás de una columna.
Tu padre gritó la orden y sus soldados lo atravesaron con espadas. Lo último que escuché de mi padre fue mi nombre, llamándome, tratando de asegurarse de que sobreviviera. Isabela se desplomó sobre sus rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro como ríos. Todo encajaba ahora. Las pesadillas de su padre, su obsesión con protegerla de los indígenas, su negativa a hablar de aquella noche en el templo. Había crecido bajo el techo del hombre que había asesinado al padre de Cuauhtémoc. Por eso me salvaste, sollozó Isabela, no por compasión. Me salvaste para vengarte, para hacerme sufrir como tú sufriste. ¡No!, rugió Cuauhtémoc, arrodillándose junto a ella. Al principio no sabía quién eras. Solo eras una mujer española muriendo. Pero incluso cuando sospeché, incluso cuando vi el escudo de armas de Salazar en el medallón de tu madre, tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Incluso entonces no pude odiarte. Intenté hacerlo. Dios sabe que lo intenté. Pero cada día que pasabas aquí, cada sonrisa, cada conversación, me enseñaba que no eres responsable de los pecados de tu padre, así como yo no soy responsable de las decisiones de los míos. Las voces de los soldados se acercaban cada vez más. Cuauhtémoc sabía que tenían minutos, tal vez segundos antes de ser descubiertos. Isabela, mírame, dijo urgentemente. Te amo, no como herramienta de venganza, no a pesar de quién eres, sino por quién eres. Puedes elegir. Puedo dejarte ir ahora mismo. Caminarás hacia esos soldados y volverás a tu vida. O puedes confiar en mí una vez más y huir conmigo hacia lo desconocido. Isabela lo miró a través de sus lágrimas. Todo lo que le habían enseñado le gritaba que corriera hacia su padre, que se alejara de este hombre cuya familia había sido destruida por la suya. Pero su corazón, ese órgano terco que no entiende de lógica ni historia, le decía algo completamente diferente. Voy contigo, susurró. No sé si estoy tomando la decisión correcta. No sé si podemos superar nuestros pasados, pero sé que no quiero estar en ningún otro lugar que no sea a tu lado. Cuauhtémoc la besó con desesperación y gratitud mezcladas. Luego tomó su mano y salieron por la entrada trasera de la cueva, una salida secreta que conducía a túneles antiguos creados por sus ancestros. Mientras descendían hacia la oscuridad, dejando atrás el sonido de soldados registrando su refugio, ambos sabían que acababan de cruzar un punto de no retorno. Habían elegido amarse por encima del odio heredado, pero el mundo no perdonaría fácilmente esa elección. La verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. Los túneles subterráneos los llevaron a través de kilómetros de oscuridad iluminada solo por la antorcha que Cuauhtémoc había tenido la previsión de tomar. Isabela tropezaba ocasionalmente, pero él siempre estaba ahí para sostenerla. Ninguno hablaba, cada uno perdido en sus propios pensamientos turbulentos sobre la revelación que había detonado entre ellos como una granada. Emergieron al amanecer en un claro oculto por árboles ceiba sagrados, donde Cuauhtémoc tenía un campamento de emergencia preparado. Era un lugar que su pueblo usaba como punto de reunión en tiempos de peligro, con provisiones almacenadas y armas escondidas. Isabela se sentó sobre una roca, agotada física y emocionalmente. Cuauhtémoc encendió un fuego y preparó té de hierbas en silencio. El peso de todo lo no dicho colgaba entre ellos como niebla densa. «Dime todo», dijo finalmente Isabela, su voz ronca. «Necesito saberlo todo. Sobre aquella noche, sobre mi padre, sobre lo que realmente pasó». Cuauhtémoc se sentó frente a ella, el fuego crepitando entre ambos. Era la noche de un festival sagrado. Miles de aztecas se habían reunido en el templo mayor para honrar a Huitzilopochtli. Estaban desarmados, bailando, celebrando. Sus manos temblaron mientras recordaba. Los españoles rodearon el templo. Tu padre Rodrigo de Salazar lideraba una de las unidades. Cortés había dado la orden, pero fue tu padre quien la ejecutó con más brutalidad. Isabela sintió náuseas, pero no apartó la mirada. Necesitaba escuchar esto. Masacraron a todos, continuó Cuauhtémoc.
lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Hombres, mujeres, ancianos, niños. La sangre corría por las escalinatas como ríos rojos. Los gritos nunca han dejado mis oídos. Mi padre me vio escondido y usó su último aliento para gritar a uno de sus guerreros que me sacara de ahí. Sobreviví porque él eligió asegurarse de mi escape en lugar de defenderse. No puedo disculparme por él. Sollozó Isabela. No hay palabras suficientes en ningún idioma para compensar ese horror. Pero necesitas saber que yo no lo sabía. Durante años escuché a mi padre hablar de honor y gloria, pero nunca me contó los detalles de lo que hizo esa noche. Ahora entiendo por qué sus manos temblaban cuando alzaba la copa de vino, por qué despertaba gritando en medio de la noche. Cuauhtémoc la miró con una intensidad que la atravesaba. ¿Sabes por qué no te maté cuando descubrí quién eras? Porque vi en tus ojos la misma inocencia que había en los míos antes de aquella noche. Tú no elegiste a tu padre, así como yo no elegí nacer príncipe. Somos víctimas de un destino que otros escribieron con sangre. Isabela se levantó y caminó hacia él, arrodillándose frente al guerrero que había perdido todo. Mi padre destruyó tu mundo, y yo me he enamorado del hombre que más derecho tiene de odiarme en toda la tierra. Cuauhtémoc tomó sus manos, entrelazando sus dedos, y yo me he pues enamorado de la mujer que me enseñó que el ciclo de odio solo termina cuando alguien es lo suficientemente valiente para elegir el amor. La besó suavemente, un beso que sabía a perdón y posibilidad. Pero necesitas entender algo, Isabela. Si sigues conmigo, nunca podrás volver. Serás considerada traidora por tu gente. Y mi pueblo, no todos me perdonarán por amar a la hija del hombre que mató a nuestro emperador. Ya tomé mi decisión, respondió Isabela con firmeza que sorprendió a ambos. Cuando escapé del palacio, dejé de ser la hija del coronel Salazar. Ahora soy solo Isabela, y elijo estar contigo. Durante las siguientes semanas, vivieron como fugitivos en las montañas. Cuauhtémoc le enseñó a Isabela las habilidades de supervivencia que necesitaría: cómo cazar con arco, cómo rastrear animales, cómo leer las estrellas para orientarse. Ella aprendió palabras en náhuatl y él perfeccionó su español. Por las noches, acurrucados bajo las estrellas, compartían historias de sus infancias tan diferentes, pero igualmente marcadas por la pérdida. Isabela le contó sobre su madre, una mujer gentil que había muerto cuando ella tenía 12 años, dejándola a merced de un padre obsesionado con el poder. Cuauhtémoc le habló de su entrenamiento como príncipe, las expectativas imposibles, el peso de llevar el futuro de un imperio caído sobre sus hombros. A veces me pregunto, dijo Isabela una noche mientras observaban las luciérnagas danzar en la oscuridad, si nuestros padres pudieran vernos ahora, ¿qué dirían? Cuauhtémoc reflexionó sobre la pregunta. Mi padre me enseñó que un verdadero tlatoani sirve a su pueblo, no a su venganza. Creo que entendería. Hizo una pausa. Tu padre, sin embargo, mi padre vería esto como la última traición, completó Isabela con tristeza. Pero él me traicionó primero cuando decidió que mi vida le pertenecía. Fue durante su cuarta semana en las montañas cuando todo cambió. Cuauhtémoc había ido a cazar, dejando a Isabela recolectando hierbas medicinales cerca del campamento. Ella estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. Así que es verdad, dijo una voz en náhuatl detrás de ella. Isabela se giró bruscamente y encontró a 5 guerreros aztecas emergiendo del bosque, sus rostros pintados para la guerra. El que había hablado era un hombre de mediana edad, con cicatrices profundas y ojos llenos de odio apenas contenido. El príncipe ha tomado a una española como amante. Isabela retrocedió, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo que Cuauhtémoc le había enseñado a llevar. No soy su prisionera, si es lo que piensan. Estoy aquí por elección propia. Habla nuestra lengua, observó otro guerrero con sorpresa. El príncipe le ha estado enseñando nuestros secretos. El líder, cuyo nombre era Tlahuicol, se acercó con pasos medidos.
Soy el capitán de la guardia que sobrevivió a la masacre del Templo Mayor. Serví al padre de Cuauhtémoc hasta el día que murió bajo las espadas españolas. Sus ojos se estrecharon. Y tú llevas la misma forma de cara, los mismos ojos. Eres hija de Salazar. Isabela alzó la barbilla, negándose a mostrar miedo, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Soy hija de Salazar por sangre, pero no por elección ni acción. Repudio todo lo que mi padre hizo. He dejado mi vida anterior para estar con Cuauhtémoc. ¿Y crees que eso borra la sangre de nuestros hermanos? Escupió Tlahuicol. ¿Crees que porque el príncipe te haya tomado a su cama, olvidaremos que tu padre masacró a nuestras familias? No, gritó Isabela, su voz quebrándose pero manteniéndose firme. No espero que olviden, no espero que perdonen, pero tampoco voy a pagar por los pecados de mi padre el resto de mi vida. Si van a matarme por mi apellido, háganlo, pero sepan que estarán asesinando a una mujer inocente, convirtiéndose en lo mismo que él. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de arco estirada al máximo. Los guerreros intercambiaron miradas, claramente divididos entre el odio heredado y el honor que exigía no derramar sangre inocente. Fue entonces cuando Cuauhtémoc emergió del bosque, su arco tensado y apuntando directamente a Tlahuicol. Da un paso más cerca de ella y esta flecha atravesará tu corazón antes de que puedas parpadear. Mi príncipe, dijo Tlahuicol sin bajar su arma, ¿nos amenazas a nosotros, tus propios hermanos, por una española? Los amenazo a ustedes, mis hermanos, porque están a punto de cometer el mismo error que destruyó nuestro imperio. Respondió Cuauhtémoc bajando su arco, pero manteniéndose entre Isabela y los guerreros. Estamos divididos, luchando entre nosotros en lugar de contra nuestros verdaderos enemigos. Isabela no es mi enemiga. Es la mujer que amo. Amas a la hija del hombre que mató a tu padre, rugió Tlahuicole. ¿Dónde está tu honor? ¿Dónde está tu venganza? Mi honor está en elegir el futuro sobre el pasado, declaró Cuauhtémoc con una autoridad que hizo que incluso Tlahuicole retrocediera ligeramente. Mi venganza será construir algo mejor que lo que destruyeron, y lo haré con Isabela a mi lado o moriré intentándolo. Los guerreros bajaron lentamente sus armas, claramente no esperando tal convicción de su príncipe. Tlahuicole estudió a Cuauhtémoc durante un largo momento. Tu padre me hizo jurar protegerte con mi vida. No puedo apoyar esta locura, pero tampoco puedo levantarme contra ti. Miró a Isabela con ojos que aún brillaban con desconfianza. Pero si alguna vez nos traicionas, española, te encontraré sin importar dónde te escondas. Después de que los guerreros se marcharan, Isabela colapsó en los brazos de Cuauhtémoc, temblando por la adrenalina acumulada. Esto nunca va a funcionar, ¿verdad? Tu gente nunca me aceptará. Algunos nunca lo harán, admitió Cuauhtémoc, acariciando su cabello. Pero otros verán lo que yo veo, que el amor es más fuerte que el odio, que el futuro importa más que el pasado. La apartó lo suficiente para mirar sus ojos. Isabela, hay algo que necesito preguntarte, algo que he estado considerando durante semanas. Se arrodilló ante ella, sacando de su morral un collar de jade tallado en forma de corazón estilizado. Este collar perteneció a mi madre y a su madre antes que ella. En mi cultura, cuando un hombre ofrece esto a una mujer, está pidiendo que se convierta en su compañera de vida, en su igual en todo. Sus ojos se llenaron de emoción. Isabela de Salazar, que rechazó su apellido, mujer que me enseñó a amar nuevamente, ¿me harías el honor de ser mi esposa según las tradiciones de mi pueblo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela mientras asentía, incapaz de hablar. Cuauhtémoc le colocó el collar alrededor del cuello con manos temblorosas. Ante los dioses antiguos y el cielo que nos cubre, te tomo como mi compañera. Tu dolor será mi dolor, tu alegría será mi alegría, tu camino será mi camino. Isabela tomó sus manos, y yo te tomo como mi compañero. Renuncio a mi pasado para construir nuestro futuro.
Donde tú vayas, iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu lucha será mi lucha. Se besaron bajo el dosel del bosque, sellando una unión que desafiaba siglos de odio y guerra. Pero su momento de felicidad fue interrumpido por un sonido que heló su sangre. Cuernos de guerra españoles resonando en el valle, seguidos por tambores aztecas respondiendo desde las montañas. Una batalla, murmuró Cuauhtémoc, su rostro endureciéndose. Una grande. Corrieron hacia un promontorio que daba vista al valle, y lo que vieron los dejó sin aliento. Cientos de soldados españoles, liderados por el coronel Rodrigo de Salazar, montado en un caballo negro, marchaban hacia un poblado azteca indefenso. Los guerreros de Cuauhtémoc intentaban organizar una defensa, pero estaban superados en número y armamento. Tengo que ir, dijo Cuauhtémoc, su voz llena de urgencia. Mi pueblo me necesita. Voy contigo, declaró Isabela. No, es demasiado peligroso. Tu padre está ahí abajo. Precisamente por eso debo ir, interrumpió Isabela con determinación feroz. Tal vez sea la única que pueda detener esto sin más derramamiento de sangre. Cuauhtémoc la miró con admiración y terror mezclados. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Tu padre sabrá que elegiste mi lado. Ya elegí mi lado, respondió Isabela, tocando el collar de jade en su cuello. Ahora voy a pelear por él. El valle vibraba con la tensión de dos fuerzas a punto de colisionar. Isabela y Cuauhtémoc descendieron rápidamente por senderos ocultos que solo los aztecas conocían, llegando al poblado momentos antes de que comenzara la masacre. Los guerreros aztecas habían formado una línea defensiva con lanzas y macuahuitl, espadas de madera con hojas de obsidiana, pero todos sabían que contra los mosquetes y armaduras españolas su valentía sola no sería suficiente. Las mujeres y niños del poblado se habían refugiado en el templo central, rezando a dioses que no habían podido protegerlos antes. Cuauhtémoc se colocó al frente de sus guerreros, su presencia elevando instantáneamente su moral. «Hermanos», gritó en náhuatl, su voz resonando con autoridad real. «Hoy no luchamos solo por nuestras vidas, luchamos por el derecho de existir con dignidad en la tierra de nuestros ancestros. Que los dioses nos den fuerza». Del otro lado, el coronel Rodrigo de Salazar alzó su espada. «Soldados del rey, estos salvajes han secuestrado a mi hija. No habrá piedad hasta que me la devuelvan. Ataquen». Fue entonces cuando Isabela hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente al espacio entre ambos ejércitos, colocándose en tierra de nadie con los brazos extendidos. El viento agitaba su cabello castaño y el collar de jade brillaba contra su pecho. «¡Alto!», gritó en español, luego repitió en náhuatl. «Deténganse». Ambos bandos vacilaron, sorprendidos por la aparición de una mujer española vestida con ropas sencillas de cuero, parada con la valentía de un guerrero entre dos ejércitos. «Isabela», rugió el coronel Salazar, su rostro enrojeciendo de furia y alivio mezclados. «Aléjate de esos salvajes ahora mismo». «No, padre», respondió Isabela con voz que no temblaba a pesar del terror que sentía. «No me han secuestrado. Estoy aquí por mi propia voluntad». El silencio que siguió fue absoluto. 500 hombres contenían el aliento mientras padre e hija se enfrentaban a través del campo de batalla. Rodrigo de Salazar desmontó lentamente, caminando hacia su hija con pasos medidos. Cuauhtémoc se tensó, listo para intervenir, pero Isabela le hizo una señal de que se mantuviera en su lugar. «Has perdido la razón», dijo Rodrigo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo ella escuchara. «Viviendo como una salvaje con estos animales». «Estos animales», replicó Isabela con frialdad controlada. «Me trataron con más respeto y dignidad del que jamás recibí en tu palacio. Me salvaron la vida cuando hubiera preferido morir antes que casarme con el monstruo que elegiste para mí». El rostro de Rodrigo se contrajo con algo parecido al dolor. «Te estaba protegiendo, asegurando tu futuro. Me estabas vendiendo como ganado», escupió Isabela. «Como hiciste con las tierras aztecas, como hiciste con las vidas de inocentes». Dio un paso más cerca.
su voz bajando pero intensificándose. Sé lo que hiciste en el templo mayor, padre. Sé de la masacre. Sé que ordenaste la muerte de hombres desarmados, mujeres, niños. Rodrigo palideció. Eso fue una orden. Estábamos en guerra. No fue guerra, interrumpió Isabela. Fue asesinato. Y entre todos los que mataste aquella noche, asesinaste al padre del hombre que amo. Las palabras cayeron como bombas. Los soldados españoles murmuraron entre sí, algunos con expresiones de shock. Los guerreros aztecas observaban con intensidad, entendiendo suficiente español para captar el significado. El hombre que amas, repitió Rodrigo lentamente, su mirada moviéndose hacia Cuauhtémoc, que permanecía inmóvil como estatua de obsidiana. El reconocimiento llegó gradualmente a sus ojos. El príncipe, el hijo de... Su voz se quebró. Dios mío, Isabela, ¿sabes lo que has hecho? He elegido el amor sobre el odio, respondió Isabela, con lágrimas rodando por sus mejillas. He elegido construir puentes en lugar de quemar civilizaciones. He elegido ser mejor de lo que fuimos tú y yo. Rodrigo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Por primera vez en su vida, Isabela vio a su padre no como el coronel imponente, sino como un hombre viejo, destrozado por el peso de sus propias acciones. ¿Mejor que yo?, murmuró. Supongo que cualquier cosa sería mejor que yo. Isabela nunca había escuchado a su padre hablar así. Siempre había sido duro, autoritario, seguro de cada decisión. Pero ahora, frente a su hija y el hijo del hombre que había asesinado, algo en él parecía quebrarse. Aquella noche en el templo, dijo Rodrigo con voz ronca, dirigiéndose directamente a Cuauhtémoc en español entrecortado. Recibí órdenes de Cortés, pero las ejecuté con más entusiasmo del necesario. Durante 24 años, las caras de esos hombres me persiguen en sueños, especialmente una cara. Un hombre con insignias imperiales que gritó el nombre de su hijo antes de caer. Cuauhtémoc se adelantó, cada músculo en su cuerpo tenso. Ese hombre era mi padre. Tenía 9 años cuando lo vi morir. Rodrigo cerró los ojos. Había un niño, recuerdo haberlo visto escondido. Uno de mis hombres iba... pero yo lo detuve. Dije, suficiente sangre por hoy. Dejamos que el niño escapara. Abrió los ojos, mirando directamente a Cuauhtémoc. Fuiste tú. El mundo pareció detenerse. Cuauhtémoc había pasado 24 años odiando al hombre que mató a su padre, jurando venganza. Pero ahora descubría que ese mismo hombre lo había salvado de ser asesinado aquella noche. ¿Por qué?, preguntó Cuauhtémoc con voz quebrada. Si ibas a matar a mi padre, ¿por qué no completar el trabajo? Porque vi el terror en tus ojos, respondió Rodrigo, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Y por un momento vi a mi propia hija a esa edad. No pude asesinar a un niño mirándome así. Se volvió hacia Isabela. He cometido atrocidades en nombre del rey y de Dios. He destruido una civilización y me he mentido llamándolo conquista sagrada. Pero esa noche, permitir que ese niño viviera fue la única cosa decente que hice en toda la maldita campaña. Isabela tomó la mano de su padre, sintiendo cómo temblaba. Luego extendió su otra mano hacia Cuauhtémoc. El odio nos ha definido durante demasiado tiempo, pero podemos elegir algo diferente. Aquí, ahora, podemos romper el ciclo. Cuauhtémoc miró la mano extendida de Isabela, luego al hombre que había destruido su mundo, pero también lo había salvado. Cada fibra de su ser gritaba venganza, pero otra voz, más suave pero más fuerte, susurraba perdón. Lentamente, como si moviera montañas, Cuauhtémoc tomó la mano de Isabela y a través de ella conectó con el hombre que había sido su enemigo durante toda su vida. Mi padre me enseñó, dijo Cuauhtémoc con voz temblorosa, que un verdadero líder elige el camino que beneficia a su pueblo, no el que satisface su sed de venganza. Miró a Isabela, su amor brillando en sus ojos a pesar de las lágrimas. Y esta mujer me ha enseñado que el amor puede sanar heridas que la espada solo profundizaría. Se volvió hacia Rodrigo.
No puedo perdonar lo imperdonable, no puedo olvidar lo inolvidable, pero puedo elegir no permitir que tu pasado destruya mi futuro. Respiró profundamente. Por Isabela, por los niños que están escondidos en ese templo aterrados de morir, por todas las madres que han llorado hijos en ambos lados de esta guerra, elijo la paz. Un murmullo se alzó de ambos ejércitos. Algunos guerreros aztecas protestaban, sintiendo que su príncipe los traicionaba. Algunos soldados españoles murmuraban que esto era debilidad, pero muchos más, cansados de años de violencia, veían en este momento una esperanza que habían creído imposible. Rodrigo cayó de rodillas frente a Cuauhtémoc, un gesto impensable para un orgulloso coronel español. No merezco tu perdón, pero te ofrezco esto. Mis tierras, mi riqueza, todo lo que tomé de tu pueblo será devuelto, y ante Dios testifico que nunca más alzaré mi espada contra tu gente. Cuauhtémoc ayudó a Rodrigo a levantarse. Sus tierras no significan nada sin su palabra. Júreme que este valle, estas montañas, serán territorio libre donde mi pueblo puede vivir según nuestras tradiciones sin miedo. Lo juro, respondió Rodrigo sin vacilación. Y más aún, usaré mi influencia en la corte virreinal para establecer tratados que protejan a tu gente. Miró a su hija. Será mi penitencia, mi única manera de redimirme ante los dioses que he ofendido y la hija que casi pierdo por mi ambición. Isabela abrazó a su padre por primera vez en años, sintiendo cómo el hombre rígido y frío finalmente se permitía mostrar emoción. Gracias, padre, susurró, por dejarme elegir mi propio camino. Siempre tuve miedo de perderte, admitió Rodrigo, y en ese miedo casi te pierdo de todas formas. La apartó para mirarla. ¿Este hombre, este príncipe, te hace feliz? Isabela miró a Cuauhtémoc, quien esperaba con paciencia y respeto, más feliz de lo que jamás creí posible. Rodrigo extendió su mano hacia Cuauhtémoc. Entonces tienes mi bendición y mi eterna gratitud por ver valor en mi hija donde yo solo veía una carga. Cuauhtémoc tomó la mano, sellando una paz que 24 años de guerra no habían logrado destruir. Los soldados españoles y los guerreros aztecas gradualmente bajaron sus armas, algunos con lágrimas en los ojos, otros con escepticismo, pero todos sintiendo que habían sido testigos de algo extraordinario. El sol de la tarde pintaba el valle con tonos dorados, mientras una comunidad próspera bullía con vida. Las casas combinaban arquitectura azteca y española, creando un estilo único que simbolizaba la fusión de dos mundos. Los niños corrían por las calles hablando una mezcla fluida de náhuatl y español, sin conocer las barreras que habían dividido a sus padres. Isabela, ahora de 29 años, caminaba por el mercado central con su hija de 3 años, Xochitl, montada en sus hombros. La niña tenía los ojos color avellana de su madre y el cabello negro azabache de su padre. Su risa llenaba el aire mientras señalaba las coloridas telas y cerámicas que los comerciantes exhibían. «¡Mamá, mira! ¡Pájaros!», gritó Xochitl en náhuatl, señalando jaulas con guacamayas brillantes. «Sí, mi amor, son hermosos», respondió Isabela en el mismo idioma, ahora fluido después de años de práctica. Cuauhtémoc apareció entre la multitud con su hijo de 5 años, Tonatiuh, de la mano. El niño era imagen exacta de su padre, con la misma intensidad en sus ojos jóvenes. «Tu esposo está buscando más problemas», bromeó Cuauhtémoc, refiriéndose a una disputa menor entre comerciantes que había estado mediando. «Mi esposo siempre está resolviendo problemas», respondió Isabela con una sonrisa besándolo suavemente. «Es por eso que lo eligieron como Tlat-Oani de esta comunidad». Era verdad. La población mixta de aztecas y españoles progresistas había elegido a Cuauhtémoc como su líder, reconociendo su sabiduría y su capacidad única de entender ambas culturas. Con Isabela a su lado como consejera y traductora, habían establecido un sistema de gobierno que honraba las tradiciones aztecas
mientras incorporaba las ventajas de la organización española. En la plaza central, donde una vez se había erguido un templo destruido, ahora había una estructura híbrida, parte templo azteca, parte iglesia católica, donde ambas religiones eran honradas sin que ninguna dominara a la otra. El padre Miguel, un sacerdote joven que creía en la coexistencia pacífica, trabajaba junto a Tlacaelel, el sumo sacerdote azteca, organizando ceremonias que celebraban lo mejor de ambos mundos. ¡Abuelo!, gritó Xóchitl al ver a Rodrigo de Salazar caminando hacia ellos. El anciano coronel, ahora de 68 años, con cabello completamente blanco, se había convertido en presencia constante en la comunidad. Había cumplido su promesa, usando su influencia para establecer tratados que protegían los derechos indígenas en toda la región. Mi pequeña flor, dijo Rodrigo en náhuatl, sorprendentemente bueno, alzando a su nieta en brazos. ¿Has sido buena con tu madre hoy? Siempre soy buena, abuelo, respondió Xóchitl con la seriedad cómica de los niños pequeños. Cuauhtémoc observó la escena con emoción que ya no intentaba ocultar. Ver al hombre que había odiado durante tanto tiempo jugar con su hija, enseñándole canciones españolas mientras ella le enseñaba palabras en náhuatl, era un milagro que nunca había creído posible. Isabela notó la expresión de su esposo y tomó su mano. ¿En qué piensas? En cómo el destino tiene formas extrañas de sanar lo que parece irreparable, respondió Cuauhtémoc. Tu padre destruyó mi mundo, pero nos trajo a ti, y tú me diste un mundo nuevo. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela y Cuauhtémoc se sentaron en el balcón de su casa mirando las estrellas. El collar de jade que él le había dado 5 años atrás aún colgaba de su cuello, ahora acompañado por un medallón que había pertenecido a la madre de Isabela. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Cuauhtémoc como hacía ocasionalmente, de todo lo que dejaste atrás, los lujos del palacio, la vida que pudiste tener. Isabela se acurrucó contra él. Cada día agradezco la tormenta que me perdió en la selva. Cada día agradezco que eligieras salvarme en lugar de dejarme morir, porque me llevó a ti, a esta vida, a estos hijos que son puentes vivientes entre mundos que supuestamente nunca debían tocarse. Nuestros hijos crecerán sin conocer el odio que nos definió, observó Cuauhtémoc con satisfacción profunda. Hablarán ambos idiomas como nativos, honrarán ambas culturas como propias. Serán la prueba viviente de que el amor puede conquistar lo que la espada nunca pudo. En la distancia podían ver las luces del templo iglesia donde se realizaba una ceremonia vespertina. Las voces aztecas, cantando antiguos himnos, se mezclaban armoniosamente con coros católicos en latín, creando una sinfonía única de fe compartida. A veces pienso en aquella joven que huyó del palacio sin plan ni esperanza, murmuró Isabela, tan asustada, tan perdida. Si pudiera hablarle, le diría que el camino más aterrador conduce a los destinos más hermosos. Cuauhtémoc besó su frente. Y si pudiera hablarle al guerrero amargado que encontró a esa joven, le diría que la venganza que buscaba durante toda su vida valía menos que un solo día de amor verdadero. Los niños dormían pacíficamente en sus habitaciones, soñando sueños inocentes donde el color de la piel no importaba y los apellidos no determinaban el destino. Rodrigo había regresado a su hacienda cercana, donde ahora empleaba trabajadores indígenas con salarios justos y respeto genuino. Los guerreros aztecas, que una vez desconfiaron de Isabela, ahora la llamaban Madre Puente, y traían a sus propios hijos para que aprendieran español de ella. El valle que había visto tanta muerte ahora florecía con vida nueva. Comerciantes aztecas y españoles trabajaban lado a lado. Matrimonios mixtos ya no eran escándalo, sino celebración. Los niños crecían aprendiendo historia completa de ambos lados, no solo la versión del vencedor. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia?, preguntó Isabela mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos eternos. ¿Cuál?
que no tiene un final. Cada día escribimos un nuevo capítulo. Cada niño que nace aquí añade una nueva página. Nuestra historia no es de conquistadores y conquistados, sino de dos personas que eligieron amarse lo suficiente como para cambiar el mundo. Cuauhtémoc la abrazó más cerca. Entonces continuemos escribiéndola, mi amor, hasta que seamos viejos y grises, contando a nuestros nietos sobre la tormenta que nos unió, el odio que superamos y el amor que transformó enemigos en familia. La luna se alzaba lentamente sobre las montañas sagradas, iluminando un valle donde el imperio azteca había caído, pero donde algo nuevo y hermoso había nacido de sus cenizas. No era imperio azteca ni colonia española, sino algo completamente único. Un lugar donde el pasado era honrado sin definir el futuro, donde las heridas eran reconocidas sin perpetuar el ciclo de dolor. Y en el centro de todo, dos personas que no debían haberse amado, que todos los libros de historia dirían que eran imposibles, demostraban cada día que el amor verdadero no conoce fronteras, que el perdón puede ser más poderoso que la venganza, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. La historia de Isabela y Cuauhtémoc se convertiría en leyenda, contada de generación en generación como prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, cuando el odio parece invencible y las divisiones insuperables, dos Corás, hombres valientes, pueden elegir un camino diferente y cambiar el destino de todos los que vienen después.